pero obviamente son tantas que resultaría algo agobiante e infructuoso ponernos a hablar de todas y cada una. Sin embargo, pues pensábamos mencionar tal vez las más relevantes por su complejidad o por la gravedad que pueden implicar incluso para la vida de los pacientes, o de las más relevantes también por la incidencia que tienen en nuestro medio. Entonces, bueno, esta presentación la estaré compartiendo también con mi compañera Fellow, que es la doctora Uría, que les va a hablar en un momento. Bueno, inicialmente, como les había comentado la clase anterior, importante hacer una distinción entre lo que sería el leucoma y lo que sería la leucocoria, porque son dos términos que, aunque son muy parecidos y ambos denotan algún tipo de alteración en la calidad de la transparencia de los medios, pues tienen diferente connotación porque están en diferente posición anatómica. El leucoma va a tratarse de una mancha blanca, pero la que está en segmento anterior, en la córnea puntualmente, ¿sí? Que es la porción más anterior de nuestro ojo, el lente que tenemos adelante. Y en cambio, la leucocoria hace alusión a una pupila blanca, ¿sí? Si uno mira el centro pupilar y se mira de color blanco, significa que las estructuras que están por detrás de la pupila, es decir, por detrás del esfínter del iris, que habíamos visto que es la parte intermedia entre las capas del ojo, todo lo que esté por detrás significa que puede estar alterado o tener algún tipo de mancha blanca que nos sugiera alguna patología. Ahora, la cuestión es, ¿cómo nos podemos dar cuenta si se trata de lo uno o lo otro? Porque en verdad a veces sí puede ser un poco más desafiante pues localizar anatómicamente la lesión. Entonces vamos un poco a tratar de dar unos 2 o 3 tips que a lo mejor nos puedan ayudar, sobre todo si no disponemos de un microscopio pues ahí a la mano para poder hacer la evaluación a profundidad. Pero si se fijan en el gráfico que está debajo de donde dice leucoma, vemos una mancha blanca, ¿sí? Que está en el centro. Coincidentalmente afecta el eje pupilar, sí es cierto, pero no habla necesariamente de una pupila blanca. En el caso de la derecha, que hablamos de una leucocoria, son unas pequeñas manchitas también blancas, pero difícil darse cuenta solo así con una iluminación estática si esto está en el segmento anterior o está en el segmento posterior del ojo. En esto pues es más notorio todavía una pupila blanca. Claro, aquí está con la pupila dilatada esta imagen, pero de todas formas, si imaginamos que está un poco más cerrada, lo que uno va a ver es un reflejo blanco anormal en el centro. ¿Cómo distinguimos un leucoma entonces? De manera rápida, son útiles otras características, no solamente el color de lo que estamos viendo. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos la grande en su izquierda de la pantalla, pues logramos ver otras características como vasos sanguíneos que vienen entrando desde el sector de la conjuntiva inferior y van creciendo hacia esta estructura. Tal vez otra característica importante de resaltar es la elevación que tiene esta zona blanquecina que está sobre la córnea. Claramente, esto no depende de la pupila, no está dentro del ojo, no está detrás del iris. Es una estructura más bien superficial y obviamente habría que investigar por qué. Ahora, en los gráficos de su derecha también podemos ver ciertas manchas blancas que ciertamente no abarcan solamente la pupila o se salen de la pupila. Una forma de darse cuenta con una linterna o aunque sea con la luz del celular es proyectar una sombra con su luz sobre el iris que está detrás. Si el defecto o la mancha blanca es anterior y está localizada en su córnea, pues lo que vamos a ver es una sombra, como se fijan en la pantalla en el lado derecho superior. En el iris, quiero ver si puedo sacar el puntero. Entonces, si se fijan, esta parte de aquí sería la mancha blanca, ¿verdad? Que como les había dicho anteriormente, tiene unas zonas vascularizadas. También, miren, hay vasos sanguíneos que entran desde el limbo corneal hacia un estroma que debería ser transparente por lo demás. Pero no solo se queda ahí, sino que cuando uno proyecta la luz y mueve su luz ligeramente, acercándose al paciente, siendo más escrupuloso, puede ver esta sombra negra que se proyecta sobre el iris. Entonces eso nos indica que es un defecto anterior. Lo mismo en la imagen inferior.
donde hay este punto de leucoma, con un leucoma más difuso acá, que da una sombra que se proyecta sobre el iris. Este defecto está pues en la cara anterior o en el estroma corneal. Obviamente eso no descarta que pueda haber algún tipo de malformación o alteración sindrómica que además de esto genere algún tipo de opacidad posterior, pero definitivamente un leucocoria no proyecta sombras sobre el iris. Hay otras anomalías de las que también podríamos ver córneas blancas o por lo menos que no tengan una coloración habitual, como esta la anomalía de Peters, que seguramente la conocen también, y tiene estos leucomas característicos que a veces tienen sinequias que se unen hacia las otras estructuras del segmento anterior del ojo. O el glaucoma congénito, en el que hay un cambio de coloración generalizado, que no es igual a decir leucocoria. De hecho, tampoco sería del todo acertado decir que es un leucoma. Sin embargo, definitivamente el tener una alteración de las características en cuanto a coloración y transparencia de los medios anteriores del ojo nos puede sugerir diferentes patologías, incluso de severidad. Les quería poner solo este cuadro como una representación, por ejemplo, de los diagnósticos diferenciales de los que podríamos pensar cuando tenemos pacientes con leucomas, opacidades corneales, y como ven, pues son un sinnúmero y que pueden ser detectadas solamente con el examen externo del ojo. Ahora bien, el tema que nos compete hoy, que es la leucocoria, si se fijan, por lo general cuando son procesos difusos del poro posterior, toda la parte blanca de la pupila se ve, pues eso, delimitada por el contorno pupilar, no como en las fotos anteriores que se extendía por fuera, que generaban sombra, en bordes irregulares, pues no. La pupila está redonda y lo que deja ver es esta ventana en la que en la parte posterior se mira algo más blanco, que no sería lo habitual. ¿Sí? Aquí tenemos varios ejemplos de leucocoria, este con pupila dilatada, este con pupila sin dilatar, para que no piensen que con gotas es la única forma de detectar una leucocoria. Y pues para mencionarles nada más, esto también lo puse en la primera charla que tuvimos oportunidad de compartir, es este test de reflejo rojo, que yo les decía que pueden hacer con un oftalmoscopio de estos directos que seguro tienen en su equipo de diagnóstico, o por último con el flash del celular. A veces basta enfocar una luz. La idea es que más o menos a 50 centímetros proyecten la luz en ambos ojos del paciente para poder obtener el reflejo que en teoría debería rebotar desde la retina. Y en caso de que no se obtuviera una transparencia adecuada en los medios, pues el resultado asimismo es alterado. En estos pacientes, pues cuando hay reflejo rojo, pues es un test normal, eso es lo que uno encuentra. Sobre todo en estos casos, para tener la pupila así, les decía yo también, puede ser útil que tengan un ambiente oscuro en el momento de hacer su examen. O si pueden conseguir gotas para dilatar pupilas, como a veces pasan los residentes haciendo las interconsultas ahí en el hospital, a lo mejor les puede ayudar con una gotita de un midriático. Les puede facilitar mucho más la detección de este tipo de signo. Cuando no hay un reflejo rojo en el momento de hacer el test, pues ya hablamos de un reflejo normal, como es el caso del centro. O de plano, cuando no solo no hay reflejo, sino que se proyecta un reflejo blanquecino, pues obviamente esto ya nos debería llamar la atención y solicitar la consulta respectiva por una leucocoria, como es el caso. A ver, entonces, hablando un poco de los temas que pueden producir una leucocoria en nuestros pacientes, queríamos mencionarles un poco de datos acerca del retinoblastoma. Sabemos que es uno de los tumores oculares más frecuentes con los que nos enfrentamos en la población pediátrica. Se dice que puede afectar incluso a 1 de cada 20.000 nacidos vivos y la tasa de sobrevida, sin embargo, sí puede ser alta, sobre todo hoy en día que se han mejorado mucho los métodos de detección, de tamizaje, incluso en los pacientes recién nacidos, y que han ido evolucionando también las terapias químicas para ir tratando este tumor. Obviamente también influye el medio en el que nos estamos desarrollando, ¿verdad? En nuestro medio, en países de tercer mundo, muchas veces no se detectan tan a tiempo estas patologías y sí pueden afectar después de manera importante la integridad del globo ocular,
el desarrollo visual del niño y obviamente la vida, incluso en algunos casos más complicados. Pues respecto a su patogénesis, la idea no es ahondar mucho en esto, pero sepan que hay un estirpe que puede ser heredable, otro que no es heredable, dependen mucho de mutaciones en el gen, el RB1, que no es exclusivo del retinoblastoma, también existen otros tumores como el retinoma, que también pueden ser una, un tumor de aparición que responda a las mutaciones del gen RB1. La diferencia con este es que pues no es maligno, sin embargo sí se aprecia igual como una masa elevada, gris, también con calcificaciones y con proliferación de pigmento alrededor, como pueden ver acá. Sin duda este también es otra causa de una leucocoria. Perdón, me dicen que alguien levantó la mano. Entonces, el doctor Jorge Avendaño levantó la mano, no sé si quería decir algo. No. Va. Bueno. El retinoblastoma, pues con frecuencia puede tener una afectación que no es unilateral. Podría estar involucrando los dos ojos del paciente. Y en algunos casos también hay lo que se considera el retinoblastoma trilateral, que puede tener el paciente además una afectación intracraneal de esto. Sobre todo a veces a nivel de la glándula pineal es donde se puede aparecer ciertas células malignas que no son realmente una metástasis, de hecho uno de los sitios en los que se desarrolla por la mutación per se el tumor. En estos casos el paciente, además de los cuadros típicos oculares, pues también puede presentar signos de presión intracraneal elevada. Y obviamente por eso también todos estos pacientes en los que ustedes vean una leucocoria y sospechen de un retinoblastoma, deberíamos también mandar tomografía por lo menos, sin una resonancia magnética cerebral. Bueno, este tumor se comporta también de diferentes formas, ¿sí? Hay tumores que tienen un carácter más bien endofítico y tienden a crecer hacia adentro del globo. Las siembras de este tumor pues se van hacia el vítreo, más bien, que recuerden es como que el gel que llena la mayoría del globo ocular. Y también pues puede generar procesos de tracción retiniana, con elevación de retina, con líquido debajo y un sinnúmero de cosas que pues ya uno ve con un examen a fondo de oftalmólogo. Sin embargo, pues pueden ver que la idea es que el tumor se esparce hacia la parte interior del globo ocular, afecta las estructuras ya no solo del polo posterior, sino también polo anterior. Y así uno puede tener su leucocoria por toda esta masa que está atrás o porque ya empezó a ser como catarata o un tejido fibrovascular que prolifera detrás del cristalino. Entonces también se manifiesta como una leucocoria. Cuando son exofíticos, los tumores más bien tienden a crecer desde la retina hacia el exterior del ojo, digamos, y genera abultamientos hacia la retina, claro, pero por proliferación a nivel de coroides o a veces en los anexos extraoculares. Y con cierta frecuencia debemos decir que muchos de nuestros pacientes ya vienen cuando el tumor se ha descontrolado y ha perdido, y alterado completamente la anatomía, incluso facial. Más de alguno conocerá a algún niño que ya traía la masa aquí afuera y según los papás eso tenía 3 días de evolución. Entonces, pues hay que tener cuidado con estos pacientes. La ruta de extensión para metástasis más directa que tiene el retinoblastoma, pues es a través del nervio óptico. Obviamente la metástasis va a ser a nivel cerebral por la cercanía y por el tipo de transmisión que hace. Pero también puede afectar, les decía, la parte anterior del ojo y a través de la vía de drenaje del humor acuoso también diseminarse a otros lados por la circulación extraocular. Uno de los sitios más comunes de metástasis, pues se dice que puede ser la médula ósea también. Pues casos como estos en los que nuestros pacientes a veces sin tener una apariencia tan aparatosa y por eso mismo a veces dejar de lado los exámenes complementarios, pues hacen que cuando se detecten ya sea demasiado tarde. En el caso de este niño del ejemplo, el libro pues refería que falleció 4 meses después de esta imagen y de este diagnóstico. Entonces, pues para levantar una bandera roja, ¿verdad? Cuando detectamos
una leucocoria. ¿Cuáles pueden ser los signos y síntomas más frecuentes de encontrar en un paciente con retinoblastoma? Pues la leucocoria es el más prevalente, digamos. 56% de los pacientes de esta serie de casos de ACU, esto está en un libro que usamos de base a veces en la pedia, ya está reportado a leucocoria como el hallazgo más importante. Pueden ver acá en todos estos reflejos blancos, bilaterales, reflejos que a veces no son tan evidentes en una foto de frente, pero sí son notorios cuando el niño mira hacia un costado o cuando cambia de posición. Por eso la evaluación suya tiene que ser dinámica también. Moverse ustedes un poco con la luz, girar la cabeza del niño y haciéndole jugar, ya saben que es una forma más fácil de conseguir todo esto. También pueden debutar con estrabismo, también pueden tener glaucoma los niños, baja visión. Y el aspecto de una celulitis orbitaria también es un factor importante. Claro, no es una leucocoria, pero es uno de los diferenciales con los que puede debutar el retinoblastoma. ¿Sí? Ahí tenemos otra leucocoria. Aspecto de celulitis preseptal, hay que sospecharla igual, sobre todo si vemos que además de la parte externa del ojo hay un compromiso interno o tiene leucocoria además de la celulitis, que eso no debería haber una celulitis común y corriente. Y obviamente evitar llegar a estos puntos en los que ya se altera la estructura del globo ocular y facial incluso. Detectar otras cosas como midriasis del paciente, cambios en color en el iris, sangrados internos en el ojo, nódulos que aparezcan en sitios que sean supurantes y que puedan sugerir metástasis también, ¿verdad? Como les decía, el diagnóstico se hace con la historia y con la evaluación avanzada, todo a partir de la sospecha de una leucocoria o de estos signos indirectos que les había mencionado, ¿sí? Tomografías, resonancias, evaluaciones bajo anestesia general también pueden ser importantes y útiles en estos niños. Cuando hay visualización directa del tumor, pues es fácil hacer el diagnóstico. De hecho, es lo ideal, visualizar, ya sea incluso bajo anestesia general, les decía. Y después el tratamiento, pues dependerá del grado en el que se estadifique el retinoblastoma. ¿Sí? Ahorita no vamos a ahondar mucho en eso, no es el motivo de la charla. Pero sí sospechen cuando tengan signos clínicos importantes, como la leucocoria, o como esta mancha aquí abajo blanca, que si se fijan tiene un nivel, que obviamente eso nos sugiere que hay una decantación, ¿verdad?, de estas proteínas o de este material inflamatorio. Y esto se llama un hipopión, que también pueden reportarlo ustedes. O el cambio de coloración en el iris del paciente, por ejemplo. Hay personas que pueden tener esto de manera congénita, sin que represente otra cosa, pero sospechen. Si hay algo en lo que cuando uno compara el examen bilateral, que no es usual, pues pueden consultar al oftalmólogo en este caso. Son posibles diagnósticos diferenciales de retinoblastoma que aplican para diagnósticos diferenciales de leucocoria, pues cualquiera de estos que ustedes tengan aquí. De los más frecuentes de nuestros medios, pues toxocariasis obviamente es una infección relativamente frecuente, igual la toxoplasmosis, enfermedad de Coats también, retinopatía de prematurez también, persistencia de vitrio primario hiperplásico, cataratas, básicamente estas son de las más prevalentes. Los exámenes complementarios pues son de utilidad también en nuestros pacientes. Como les decía, la tasa de sobrevida hoy en día es bastante buena en los pacientes de retinoblastoma. Se hace con quimioterapia sistémica el tratamiento en muchas ocasiones. Ahora se hace también aplicaciones de medicamentos intraarteriales incluso. Radioterapia también se plantea. La cuestión es que en general no se recomienda mucho estar puncionando las masas por el riesgo de ocasionar diseminación y metástasis, ¿verdad? Entonces, bueno, eso a partir de la leucocoria para el retinoblastoma. Ahora, les hablaba hace un momento de esta otra entidad, que es la que se llama el vitrio primario hiperplásico persistente, o también le dicen persistencia de vasculatura fetal. Como pueden ver, también se suele encontrar en forma de leucocoria, con su manchita blanca en el centro pupilar. Y es porque este vitrio primario hiperplásico persistente, que lo conocemos así, no es más que el remanente de la arteria hialoidea, que es este vaso que es derivada de la arteria oftálmica, que en el momento del desarrollo embrionario fetal ayuda a nutrir toda la parte del segmento anterior del ojo, lo que habíamos hablado en la clase, hace 2 clases.
del cristalino, el iris, la córnea, que es la parte más anterior del ojo. Y esta arteria, pues, normalmente debería desaparecer y obliterarse en el desarrollo embrionario. Cuando esto no ocurre, esta arteria, pues, adquiere unas características más fibrovasculares. Y esas características fibrosas son las que generan posteriormente el aspecto de leucocoria típico en el paciente. Entonces uno lo que está viendo es el tejido fibroso desde adelante, que va a estar adherido, como pueden ver, hacia la cápsula posterior del cristalino y genera por eso también con frecuencia una catarata, que es otra causa de leucocoria. Y el tejido fibroso por lo general se extiende hacia el polo posterior, al nervio, que es la emergencia que sale hacia atrás, hacia el cerebro. Dando pues este aspecto característico de leucocoria, ¿verdad? En ocasiones, pues puede haber solo una persistencia de una arteria ligera que no se ha obliterado del todo, pero no genera tanta tracción, no genera tanto problema. El pronóstico visual del paciente en esos casos es mejor, aunque tienen más riesgo de sangrado también por la persistencia de esta vasculatura, pero hay casos más dramáticos que cuando uno logra entrar y ver la parte de adentro del ojo, ve todo este tejido fibroso, indurado, que genera a veces tracción en el polo posterior del ojo y eventualmente incluso puede generar tanta tracción que acabe desprendiendo la retina. Obviamente el pronóstico visual en estos pacientes es todavía mucho más complicado. Eh, y pues lamentablemente el tratamiento en esos casos muchas veces ya, de hecho, no existe, solamente la consejería con la familia, la educación y la cuestión de empezar a trabajar estimulación visual y tomar en cuenta que son pacientes de baja visión, es lo que nos queda con ellos. Fíjense en las características que tiene a veces estos defectos leucocóricos, ¿sí? Con las membranas persistentes, zonas que definitivamente no tendrían que estar, estructuras que llaman la atención por la localización que tienen, por las características que tienen. Como pueden ver, hay a veces cambios de coloración entre el tejido fibroso que depende de la proliferación fibrovascular posterior o las siembras que se van dando a nivel de el cristalino, que ya no es cristalino, ¿sí? Y pues en estos casos, cuando uno no puede ver en la parte posterior, muchas veces nosotros tampoco podemos con la oftalmoscopía o la retinoscopía. Nos queda apoyarnos en exámenes complementarios, un poco, como les decía, más para descartar también que se trate de algún otro tipo de proceso tumoral o alguna otra causa, tratar de filiar la causa, más no para necesariamente ofrecer un tratamiento, que en gran mayoría de los casos pues ya no tenemos mucho que hacerle nosotros. El ultrasonido ocular, sepan que es otra prueba que pueden solicitar en caso de que tengan un paciente con leucocoria y que pues no sepan por qué es. En este caso, pues se puede observar este aspecto un poco más como de embudo, en el que se ve la membrana persistente desde el nervio óptico, adherido hacia la parte anterior, donde debería estar el cristalino. Pero si se tratara, por ejemplo, de un retinoblastoma, pues probablemente también podríamos ver las masas en el polo posterior, con el aspecto característico de zonas hiperecoicas, del tamaño de arroz, que es el signo ecográfico típico del retinoblastoma. Así que es de utilidad, pues, el ultrasonido en los pacientes con leucocoria. A continuación, Natalie va a seguir hablando de otras causas importantes de leucocoria que les queríamos compartir. Buenas tardes. Voy a proseguir con la exposición. ¿Quieren a ver mi pantalla? Pues no, ¿o sí? No. Todavía no. Oh, a ver, voy a ver acá. Pantalla completa, ¿verdad, Ison? Sí. Sí, pues, sí, pues. Ahí tampoco. No. Ay, no sé por qué tengo un problema. ¿Tampoco ahorita? No. Pues, ¿por qué? ¿Ya leíste la flechita Sí, que sí, sí, apunta? aquí la encontré. Ah. Y ahora sí. Ahora sí. Ahí estamos bien. Va. Bueno. Audio sí están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno,
Gracias, Edison. Vamos a continuar con la exposición sobre leucocoria y vamos a hablar de una de las causas más comunes, que son las cataratas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay un gráfico sencillo para poder saber de qué hablamos cuando decimos catarata, ¿no? No es la córnea, que es la parte anterior, que a veces hay pues algunas referencias que dicen cataratas y pues son leucomas. Entonces, la catarata es la opacificación del cristalino que está posterior a la córnea, ¿sí? Y esta tiene que ser transparente para que las imágenes puedan pasar. Esta tiene, así como usamos los lentes y tenemos un poder en dioptrías, esto también cristalino tiene un poder significativo. Entonces permite que la imagen llegue hasta la retina y pues lleve la información al cerebro, ¿verdad? Cuando tenemos una catarata, el cristalino pues ya no es transparente, el cristalino va a ser opaco, entonces la imagen ni la luz va a poder pasar, ¿no? Y esto es lo que conocemos como un tipo de catarata, que normalmente en el adulto no nos preocupamos mucho porque es una catarata parte de la edad, por así decirlo, ¿no? Del envejecimiento del cristalino. Y muchas veces puede esperar y esperamos a cuando la agudeza visual está afectada moderadamente para poder operarla. Sin embargo, en los niños, toda catarata debe ser tratada. Ahorita vamos a hablar en qué edades, porque también si tenemos unos niños más grandes que al poner unos lentes mejoran la visión, teniendo una catarata que no compromete todo el eje visual, pues ellos sí pueden esperar un poco, pero estamos hablando de niños más grandes que ya han tenido un desarrollo visual. Recordemos que en la primera clase estábamos hablando que el desarrollo visual son durante los primeros 5 o 6 años de vida, ¿no? Entonces, si en esa edad vemos de que hay una opacificación que no va a permitir que haya un desarrollo visual normal del ojo, el niño no va a ver con ese ojo, ¿no? Y va a dar lugar a lo que se llama ambliopía, el ojo perezoso, ojo flojo, ojo vago, que es lo que el paciente refiere, la mamá refiere que le dijeron así cuando fue una evaluación, ¿verdad? Entonces, bueno, las cataratas, si bien es la causa más frecuente de las leucocorias, ocurren más o menos en 1 a 4 niños de cada 10.000, ¿no? Según la prevalencia. Pero es importante identificarlas porque cuando estas ocurren, pueden alterar lo que es la educación y la calidad de vida que este paciente va a tener, ¿no? Las cataratas tienen varias etiologías, las más comunes son pues aquellas cataratas idiopáticas también encontramos, ¿sí? Y las cataratas familiares en un 30%. Y después tenemos otras cataratas que están asociadas a otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades genéticas, por ejemplo tenemos el síndrome de Down, o también las trisomías 18, trisomías 13, las enfermedades metabólicas como una lactosemia, que también la consideran como una etiología importante, o pacientes cataratas por diabetes o cataratas por enfermedad de Fabry, que son como unos depósitos de lípidos que se da del mineral cristalino, ¿verdad? También puede estar asociada a enfermedades sistémicas, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide, algunas neoplasias o lupus eritematoso, también son enfermedades que pueden dar lugar a unas cataratas. Y también podemos presentar cataratas que están asociados a problemas oculares. Por ejemplo, puede ser que el paciente no tiene aniridia, o sea, no tiene iris, un paciente que tiene alguna enfermedad del segmento anterior, que es la parte anterior del ojo, como lo mencionaba anteriormente, hizo el síndrome de Peters, ¿no? Y una de las causas que también tenemos que nosotros considerar es el torso, ¿no? Por alguna infección durante el embarazo, puede ser rubiola, citomegalovirus, varicela, el virus del herpes simple, toxoplasmosis o sífilis. Por eso nosotros, pues cuando tenemos un niño que vemos algún signo de inflamación o que tenemos niños muy pequeñitos, recién nacidos con cataratas, le pedimos la IgG, la IgM, para poder ver pues, si fue por un proceso infeccioso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en la imagen la leucocoria característica, como dijimos una pupila blanca, y pues tenemos abajo otra niña, pero es de una edad mayor. Entonces podemos decir que tenemos unas cataratas congénitas que se dan cuando el paciente nace o dentro de los primeros meses, y una catarata del desarrollo, que son aquellas cataratas que se van a dar a lo largo pues, de la infancia, ¿verdad? La ambliopía que estábamos hablando al inicio, que va
puede alterar la calidad de visión del niño, puede dar lugar a un ojo que se acostumbra a no mirar. Es más común en las cataratas que son unilaterales, ¿sí?, que en las cataratas bilaterales. Por eso, por lo general, para operar un paciente con catarata unilateral se opera más rápido. Podría ser dentro del primer mes de vida, a partir de las 4 semanas, y de repente las cataratas bilaterales pueden ser a las 6 semanas, ¿no? 6, a partir de ahí para adelante. La primera imagen de arriba es una catarata que tiene que ser tratada con urgencia, ¿verdad? No como emergencia, pero sí como urgencia lo más pronto posible. Y la imagen de abajo vemos una niña que obviamente ya estas son unas cataratas muy densas, y estas a mí se tienen que pues, tratar, ¿verdad? Pero si se han generado posteriormente el desarrollo visual, cuando ya el niño ha podido mirar, pues no va a tener tanta ambliopía como las primeras. Entonces, ¿cuáles son los signos que debemos tener en cuenta? Primero, pues la pupila blanca, ¿no?, la leucocoria. El cristalino va a estar opaco, que nosotros lo podemos ver mucho mejor en la lámpara de hendidura, pero ustedes van a poderlo también evidenciar con la leucocoria. Ahora hay cataratas, ¿todas las cataratas se operan? Pues no, ahorita vamos a ver, hay unas bien pequeñitas que son las polares anteriores, que cuando no obstruyen el eje visual y son muy pequeñas, pues no requieren operarse, solamente observarlas. Vamos a ver un reflejo rojo ausente o asimétrico, si es que es una catarata bilateral, pero de diferente densidad en cada ojo. Los niños grandes van a decir que no miran bien, van a haber un incumplimiento de los hitos del desarrollo. Por ejemplo, el niño en su colegio pues no va a poder rendir igual que un niño que puede ver bien. O de repente la mamá dice que su niño no le ve cuando ya tiene 3 meses y le debe pues hasta sonreír, ¿verdad? Puede haber un nistagmo, que son los movimientos involuntarios, puede haber fotofobia y también estrabismo, ¿no? Entonces, esos son los signos que tenemos que tener en cuenta. Cualquier paciente que presente pues estos signos que tenemos, pensar que hay una catarata y que debe ser tratada. Cuanto menor edad tenga el paciente, obviamente nos debemos preocupar más y debemos referirlos rápidamente. Entonces, la fotofobia, esta de aquí es una catarata clara, que aquí vemos en la parte baja de la izquierda, estrabismo, no puede ver, como no puede ver la imagen, no sabe dónde fijar el ojo, no hay estrabismo, la leucocoria, y aquí como vemos la opacidad del cristalino, ¿no?, que como vemos en la imagen de aquí inferior derecha, podemos ver que apenas es una opacidad muy pequeña que no va a obstruir el eje visual. Entonces estas cataratas, que son las capsulares anteriores, pues se observan, pueden dar lugar a efectos refractivos, pero por lo general no son amblyopizantes. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esa también es una catarata capsular anterior. Tenemos que tener en cuenta que los niños tienen las cataratas pediátricas tienen potencial para detener el desarrollo visual normal del niño, ¿no? Pueden causar ambliopía. ¿De qué va a depender la ambliopía? De que el niño, pues, a qué edad se presentó la catarata, si es uni o bilateral, y también cómo es la rehabilitación de este paciente. Porque normalmente nosotros lo operamos y pues después queda, no solamente depende del niño, sino de los papás, de los controles, de la rehabilitación, de las gafas que le pongan, o también de las estimulaciones visuales, ¿no? También tenemos que considerar que las cataratas unilaterales se relacionan a la persistencia de vasculatura fetal, lo que estaba hablando Edison hace un momento, y que la etiología más frecuente de las bilaterales es la hereditaria, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en los pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune o un paciente con síndrome de Down, también tenemos que observar muy bien el cristalino para ver si es que hay alguna alteración. Y el motivo de consulta en el recién nacido, la leucocoria, vamos a ver nistagmo, falta de contacto visual. La mamá dice, ella ve en el ojo y dice, tiene algo blanco. Entonces, detengámonos a observar para poder identificar a qué lo blanco se refiere la mamá. Y pues ellos son los primeros que se dan cuenta cuando el niño presenta algún movimiento involuntario o uno de estos cambios, ¿sí? Y bueno, y en los niños grandes lo que más refieren es que no ven bien, que lo sientan adelante, o que se distraen mucho, que no quiere leer, que no le gusta hacer las tareas. O sea, no solamente ahí pensemos de algún defecto refractivo, sino también y referirlo solamente pues para unos lentes, sino que también detengámonos a ver ahí la opacidad del cristalino. De repente ahí hay una catarata que, si bien es cierto, necesita una referencia con mayor
en menor tiempo, ¿no? Otra de las causas de leucocoria encontramos lo que es la enfermedad de Coats, que es una alteración a nivel de la retina. Este es el fondo de ojo como se vería, como lo veríamos nosotros, ¿sí? Ustedes dirán, doctora, pero a mí, ¿de qué me sirve ver esto? Pues es importante porque no es tan infrecuente, sí lo vemos a veces en la consulta, y también para poder saber, pues, que una leucocoria debo descartar que haya esto de aquí, ¿verdad? Entonces, esa es una retina normal, vean la diferencia, ¿no? El nervio óptico, la mácula bien definida, los vasos, las arcadas bien definidas, no hay ningún tipo de depósito. Y pues aquí sí, ¿no? Vemos unos depósitos amarillos. Aquí esta enfermedad hay telangiectasia de los vasos, puede haber hemorragias y puede provocar también un desprendimiento de retina, ¿sí? Este es más frecuente en los hombres, en los niños de 2 a los 8 años y son unilaterales. No son hereditarios, sino que hay una mutación en un gen que produce esta enfermedad. Entonces, en los niños no lo van a poder ver, pues el niño no va a decir que perdió la visión en un niño de 5 meses o de 1 año, sino que lo que vamos a ver es que tiene la pupila media blanca, media amarillenta, de que no mira, no tiene contacto visual con la mamá, de que tiene nistagmos o estrabismo. Entonces, esas cosas son las que nosotros nos pueden orientar a que puede presentarse la enfermedad. En los niños más grandes ya van a decir que ellos perdieron la visión, no hubo dolor, van a decir que no ven, que veían, ya puedan tener mayor referencia, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad de Coats, pues es más frecuente en los niños, como le decía, aquí están los signos, y es importante el tratamiento pronto que se le pueda dar, ¿sí? En los niños que tienen una rápida intervención, que se coloca una panfotocoagulación o colocar los anti-VEGF, que son unas inyecciones que evitan la proliferación dentro en la parte posterior del ojo, nos van a permitir tener un control. Se dice que los que tienen estadios iniciales pueden llegar a una agudeza visual de 20/200, y los que tienen estadios muy tardíos, que dejaron mucho tiempo, pueden incluso, pues son pacientes que tienen una visión de movimiento en manos. Entonces, el tratamiento es lo que la detección temprana nos va a permitir a este paciente darle una mejor capacidad para ver, ¿no? Y para poderse valer por ellos mismos, que es la finalidad del tratamiento oportuno. Otra de las causas de una leucocoria puede ser un desprendimiento de retina, ¿verdad? La retina tiene muchas capas, tiene varias capas, y cuando hay una separación del epitelio pigmentario de la retina y en la retina neurosensorial, pues ahí nosotros hablamos que hay un desprendimiento de retina con este diagnóstico. Los síntomas, los signos, vamos a encontrar que hay leucocoria, hay disminución de la agudeza visual, el paciente puede referir que tiene luces y puede presentar miodesopsias como sensación de arañitas en los niños más grandes. Y en los niños más pequeñitos que vamos a ver, pues igual, la pupila blanca, ¿no? Entonces, al observar este signo tan fácil de ver, por así decirlo, tan simple, que es la pupila blanca, nos va a permitir, la leucocoria nos va a permitir tener varios diagnósticos a los cuales hacer diferenciales, ¿verdad? Y poder saber cuál es el de origen. Entonces, la incidencia es de 0.01 a 0.3 en la población general. Aquí encontramos, pues, el ojo en la retina normal, que es el primero, ¿no? Y después tenemos 3 tipos de desprendimiento de retinas frecuentes que, bueno, lo más importante aquí es que hay una separación de las capas, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a ver en el fondo de ojo, nos ayudamos de una ecografía, de un ultrasonido. Bueno, entonces, aquí encontré un estudio para poder, que nos hablaba de las causas más comunes de un desprendimiento de retina en los pacientes menores de 18 años en un hospital de Medellín, Colombia, ¿no? Y pues aquí consideraron que los niños o los pacientes menores de 3 años eran los que tenían mayor incidencia del desprendimiento de retina. Mientras que a partir de los 14 esto fue a 0, no se encontró ningún caso. Esto podemos hacer referencia a que
Dentro de los pacientes se consideró la retinopatía de la prematuridad, que es una de las causas del desprendimiento de retina. Fue la causa con mayor prevalencia en este trabajo, ¿verdad? Más o menos se trataron 51 ojos, 51 pacientes, perdón, y pues eso fue la primera causa. El trauma ocular fue la segunda causa. Y pues tenemos en consideración que estos niños menores de 3 años por lo general están muchas veces, no ven pues el peligro y son muy osados, ¿no? Y a veces no tienen el cuidado de los papás. Como tercera causa se encontró el retinoblastoma en 5 pacientes. Y de estos 5 pacientes que tuvieron retinoblastoma, los 5 pacientes pasaron a una nucleación, ¿no? Cosa que, como decíamos anteriormente, si se hubiese detectado en estadios iniciales, tienen un mejor pronóstico, ¿verdad? Bueno, después tenemos causas infecciosas, como la tosoplasmosis, toxocara, la miopía degenerativa, la persistencia de la vasculatura fetal, la enfermedad de Coats, que ya habíamos hablado, el síndrome de von Harada, ¿sí? Las degeneraciones periféricos y los síndromes que tienen alteraciones del tejido conectivo, el síndrome de Stickler, de Marfan, que también son pacientes que tenemos que considerar si es que hay algún tipo de catarata o alguna leucocoria, porque pueden producir un desprendimiento de retina. Y bueno, habían también causas desconocidas, ¿sí? Y la agudeza visual que estos pacientes tuvieron después de tener el tratamiento oportuno, pues tenemos que los que fueron con más desventaja, los que de repente se diagnosticaron muy tarde, fueron los pacientes con retinoblastoma. Ellos pues fueron enucleados, habían muchos pacientes, miren, percepción no luminosa, la percepción luminosa, movimiento de manos, más o menos aquí hay como 35 pacientes, ¿no? Y tan solo fueron 4 pacientes o 3 pacientes los que tuvieron una agudeza visual mejor de 20-40, ¿no? Entonces, todo esto que nos ayuda a considerar pues el tratamiento oportuno, el diagnóstico temprano, a poder referir, ¿sí? Y poder saber qué enfermedades sistémicas se pueden asociar. O sea, una catarata, de repente ayudarnos con mandar al paciente con algún examen de guía de touch para poder de repente programarlo más rápido y poder evitar que pues demore mucho más el estar pidiéndole en consulta, que el paciente después vaya nuevamente. Y si tenemos pues enfermedades del tejido conectivo, también podemos pedir o hacer el descarte. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la referencia de la leucocoria.